Se acabó la tranquilidad en el Atlético. Florentino Pérez podría ir a por Andreas y hay un detalle que lo cambia todo. Yo soy Nilsson del Madridista y hoy tenemos que hablar de un movimiento de mercado que, si termina confirmándose, puede convertirse en otra demostración de por qué el Real Madrid juega una competición completamente diferente a la del resto de clubes españoles. Madridistas, os pido que os quedéis hasta el final porque hay varios elementos en esta historia que, analizados con calma, empiezan a dibujar un escenario muy interesante para el Real Madrid y muy incómodo para el Atlético de Madrid. Y cuando digo incómodo, lo digo porque una vez más podríamos estar viendo como un futbolista joven, con proyección internacional y potencial de estrella, entiende perfectamente cuál es la diferencia entre jugar para competir y jugar para hacer historia. En las últimas horas ha tomado fuerza la información sobre el interés del Atlético de Madrid en Andreas Schjelderup, el futbolista noruego del Benfica que lleva tiempo siendo seguido por varios clubes importantes de Europa. No estamos hablando de un jugador cualquiera. No estamos hablando de una apuesta desesperada ni de una operación de última hora. Estamos hablando de uno de esos talentos que aparecen cada cierto tiempo y que reúnen varias características que Florentino Pérez lleva más de una década priorizando en la construcción del proyecto deportivo del Real Madrid. Y aquí es donde yo quiero detenerme, porque hay algo que me llama muchísimo la atención. Cuando aparece un talento joven, diferencial, con capacidad de crecimiento, con margen para convertirse en una estrella mundial y con una edad ideal para desarrollar una carrera larga al máximo nivel, siempre acaba apareciendo el nombre del Real Madrid. Siempre. Porque el Real Madrid no compra únicamente futbolistas. El Real Madrid compra futuros líderes del fútbol mundial. Mientras otros clubes salen al mercado buscando soluciones inmediatas para tapar agujeros estructurales, el Real Madrid sale al mercado buscando jugadores capaces de marcar una época. Esa es la diferencia fundamental. Esa es la distancia que separa un proyecto histórico de un proyecto circunstancial. Y sinceramente, cuando empiezo a analizar el perfil de Andreas Schjelderup, veo tantas coincidencias con la política deportiva de Florentino Pérez que me resulta imposible no pensar que el Real Madrid, como mínimo, estará observando muy de cerca todo lo que pueda suceder alrededor de esta operación. Estamos hablando de un futbolista nacido en 2004, con una técnica exquisita, una capacidad de aceleración extraordinaria y una inteligencia táctica muy superior a la media de jugadores de su edad. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que Schjelderup tiene algo que Florentino valora enormemente: capacidad para evolucionar. Porque una cosa es ser bueno con 22 años y otra muy distinta es tener el potencial para convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo 5 años después. Y yo creo sinceramente que Andreas Schjelderup pertenece a esa segunda categoría. Muchos aficionados quizá lo recuerden por su explosión inicial en el fútbol danés, pero la evolución que ha tenido posteriormente demuestra que estamos ante un jugador capaz de adaptarse, aprender y crecer en contextos competitivos diferentes. Y eso, madridistas, es exactamente lo que el Real Madrid lleva años buscando. Ahora bien, aquí llega la parte que seguramente no gustará demasiado a nuestros vecinos rojiblancos. Porque según distintas interpretaciones y movimientos que se están comentando en el mercado, podría existir la sensación de que el futbolista estaría dispuesto a escuchar opciones más ambiciosas antes de comprometer definitivamente su futuro. Y cuando hablamos de ambición máxima en el fútbol europeo, seamos honestos, no hablamos del Atlético de Madrid. Con todos mis respetos hacia sus aficionados, el Atlético lleva años intentando convencer al mundo de que pertenece a la élite absoluta del fútbol europeo. Pero la realidad termina imponiéndose siempre. Cuando aparece una oportunidad histórica, cuando aparece la posibilidad de vestir la camiseta más grande del mundo, cuando aparece la posibilidad de jugar en el Santiago Bernabéu, competir por Champions League, balones de oro y títulos internacionales, la comparación simplemente deja de existir. Y no lo digo como una provocación gratuita. Lo digo porque la historia del fútbol moderno lo demuestra una y otra vez. Pero dejemos por un momento la rivalidad y vayamos a lo verdaderamente importante. ¿Encajaría Andreas Schjelderup en el Real Madrid? Mi respuesta es absolutamente sí. Y os voy a explicar por qué. Lo primero que debemos entender es que el Real Madrid actual está evolucionando hacia un modelo ofensivo extremadamente dinámico. Ya no hablamos únicamente de extremos clásicos pegados a la banda. Hablamos de futbolistas capaces de ocupar varios espacios, intercambiar posiciones, atacar intervalos interiores y generar superioridades constantes. Schjelderup es precisamente ese tipo de jugador. Puede arrancar desde la banda izquierda, pero no necesita permanecer pegado a la línea. Tiene capacidad para recibir entre líneas, girarse rápidamente, atacar espacios reducidos y asociarse con enorme velocidad mental. Esto es fundamental en el modelo ofensivo que está desarrollando el Real Madrid. Imaginad durante unos segundos una estructura ofensiva formada por jugadores como Vinicius, Mbappé, Bellingham, Arda Güler y Schjelderup alternando posiciones constantemente.
Estamos hablando de una capacidad de desequilibrio prácticamente imposible de defender. Pero hay algo que me gusta todavía más. Skjelderup no necesita ser la estrella principal desde el primer día. Y eso es exactamente lo que convierte a esta posible operación en algo tan atractivo para Florentino Pérez. El gran problema de muchos jóvenes talentos es que llegan exigiendo protagonismo inmediato. Skjelderup, en cambio, parece tener un perfil competitivo mucho más inteligente. Entiende los procesos. Entiende el crecimiento progresivo. Entiende que llegar al Real Madrid significa competir con los mejores jugadores del planeta. Y si algo ha demostrado Florentino Pérez durante los últimos años es que prefiere invertir en futbolistas con hambre antes que en futbolistas con ego. Recordemos lo que ocurrió con Vinicius. Recordemos el proceso de Rodrigo. Recordemos incluso el crecimiento de Arda Güler. Ninguno llegó siendo una estrella consolidada. Todos llegaron siendo proyectos extraordinarios. El Real Madrid los convirtió en futbolistas preparados para dominar el fútbol europeo. Por eso, cuando algunos aficionados del Atlético celebran prematuramente un posible fichaje de Skjelderup, yo les recomendaría prudencia. Porque cuando Florentino Pérez decide estudiar una operación, la historia del mercado europeo nos enseña que las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Y hay otro aspecto que me parece fundamental. El perfil psicológico. Porque jugar en el Atlético implica asumir un determinado nivel de ambición deportiva. Jugar en el Real Madrid implica asumir la obligación permanente de ganar absolutamente todo. No todos los futbolistas sirven para eso. No todos soportan la presión del Santiago Bernabéu. No todos están preparados para convivir con la exigencia de conquistar Champions League, ligas y títulos internacionales cada temporada. Y precisamente por eso quiero detenerme en un detalle muy concreto sobre Andreas Skjelderup que podría ser decisivo en esta historia. Porque cuanto más analizo su trayectoria, más tengo la sensación de que estamos ante un futbolista que no quiere limitar su carrera. Un jugador que aspira a competir en el máximo nivel posible. Y si eso es realmente así, madridistas, entonces esta historia apenas acaba de comenzar. Y precisamente ahí, madridistas, es donde yo creo que debemos profundizar en algo que muchas veces pasa desapercibido cuando analizamos operaciones de mercado. No se trata únicamente de quien tiene dinero para fichar a un jugador. Tampoco se trata solamente de quien realiza la primera llamada o quien presenta la primera oferta. En el fútbol moderno, y especialmente cuando hablamos de jóvenes talentos con potencial para marcar una época, la pregunta fundamental es otra. ¿Dónde quiere construir su legado el futbolista? Porque Andreas Skjelderup no tiene 20 años menos experiencia que ilusión. Tiene ya un recorrido importante en el fútbol europeo. Ha conocido diferentes contextos competitivos, ha vivido procesos de adaptación y ha entendido que el talento por sí solo no garantiza absolutamente nada. Y eso, desde mi punto de vista, es precisamente lo que podría convertirlo en un perfil extremadamente interesante para el Real Madrid. Cuando Florentino Pérez y su equipo deportivo analizan un fichaje, no observan únicamente estadísticas. No se fijan solamente en goles, asistencias o regates completados. Analizan personalidad, capacidad de adaptación, inteligencia competitiva y proyección de crecimiento. Por eso el Real Madrid ha conseguido adelantarse tantas veces al resto de Europa. Algunos clubes compran presente. El Real Madrid compra futuro. Y cuando veo a Skjelderup, veo un futbolista que todavía no ha alcanzado su techo. De hecho, tengo la sensación de que estamos observando apenas una parte de lo que puede llegar a ser. Pensemos durante un instante en la plantilla actual del Real Madrid. Tenemos a Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del planeta. Tenemos a Vinicius Jr., probablemente el futbolista más desequilibrante del mundo en el 1 contra 1. Tenemos a Jude Bellingham, capaz de dominar todas las zonas del campo. Tenemos a Arda Güler, cuyo talento técnico es sencillamente extraordinario. Y aún así, sigo creyendo que existe espacio para perfiles diferentes. ¿Por qué? Porque el fútbol moderno no premia únicamente el talento individual. Premia la versatilidad. Y aquí es donde Andreas Skjelderup podría convertirse en un arma táctica fascinante para el Real Madrid. Lo primero que me llama la atención es su capacidad para interpretar espacios interiores. Mucha gente lo sigue definiendo como extremo, pero yo creo que esa definición se ha quedado pequeña. Skjelderup entiende perfectamente cuándo debe fijar por fuera, cuándo debe atacar el carril interior y cuándo debe retrasar su posición para participar en la construcción. Eso, en un equipo como el Real Madrid, tiene un valor enorme. Imaginemos un escenario en el que Vinicius atrae dos defensores sobre la banda izquierda. Automáticamente se generan espacios interiores. ¿Quién podría aprovechar esos espacios? Un futbolista con capacidad de asociación rápida,
con buena lectura táctica y con capacidad para llegar desde segunda línea. Ahí aparece Schelderup. Imaginemos otro escenario. Partido de Champions League. Minuto 70. El rival está encerrado atrás. El Real Madrid necesita desequilibrio, creatividad y movilidad constante. ¿Quién puede ofrecer soluciones diferentes? Otra vez Schelderup. Y esto me lleva a algo que creo que el Atlético de Madrid nunca podrá ofrecerle. Porque aquí no estamos hablando únicamente de minutos o de protagonismo. Estamos hablando de ecosistema futbolístico. El Real Madrid es probablemente el mejor entorno del mundo para desarrollar futbolistas jóvenes con mentalidad ganadora. Lo hemos visto repetidamente. Vinicius llegó siendo un adolescente con un talento inmenso y enormes carencias en la definición. Hoy es candidato permanente a todos los grandes premios individuales. Rodrigo llegó como una promesa sudamericana. Hoy decide eliminatorias europeas. Federico Valverde era un proyecto de gran centrocampista. Hoy es uno de los jugadores más completos del planeta. Camavinga llegó siendo una apuesta de futuro. Hoy es capaz de jugar prácticamente en cualquier posición de élite. Arda Güler aterrizó como una de las grandes promesas europeas y su evolución continúa creciendo. ¿Qué tienen todos ellos en común? Que entendieron algo que algunos futbolistas tardan demasiado tiempo en comprender. El Real Madrid no es un destino cómodo. El Real Madrid es una fábrica de campeones. Y sinceramente, cuando escucho determinados discursos procedentes del entorno atlético, me produce cierta curiosidad. Porque cada verano parece repetirse la misma historia. Se anuncia un gran objetivo. Se habla de un proyecto ilusionante. Se habla de competir con los mejores. Y después llega la realidad. Porque competir con el Real Madrid no consiste en aparecer en una negociación. Competir con el Real Madrid significa convencer al jugador de que renuncie a la posibilidad de ganar Champions League, balones de oro, mundiales de clubes y entrar en la historia del fútbol. Y eso, seamos honestos, es extremadamente difícil. No estoy diciendo que el Atlético sea un club pequeño. No lo es. Pero sí estoy diciendo algo que la historia demuestra constantemente. Cuando un futbolista tiene la oportunidad real de elegir entre construir una carrera importante y construir una carrera legendaria, normalmente la decisión termina siendo bastante evidente. Y aquí es donde entra nuevamente Florentino Pérez. Porque si hay una figura en el fútbol mundial capaz de alterar completamente el rumbo de una operación de mercado, esa figura es el presidente del Real Madrid. No estamos hablando únicamente del dirigente más exitoso de la historia reciente del fútbol europeo. Estamos hablando de alguien que ha construido un modelo deportivo que prácticamente todos los grandes clubes intentan copiar. Durante años se dijo que Florentino estaba obsesionado con los galácticos. Después se descubrió que estaba construyendo una generación capaz de dominar el fútbol durante 15 años. Mientras otros clubes invertían cantidades gigantescas en jugadores consolidados y envejecidos, Florentino apostaba por jóvenes con hambre, talento y capacidad de crecimiento. El resultado está a la vista de todos. Por eso me cuesta muchísimo creer que un perfil como Andreas Schelderup no haya despertado interés dentro del ecosistema del Real Madrid. Y quiero dejar clara una cosa. No estoy diciendo que el fichaje sea inminente. No estoy afirmando que exista una negociación avanzada. Lo que sí digo es que, analizando exclusivamente el perfil deportivo, la edad, el potencial económico y el modelo de construcción de plantilla del Real Madrid, Schelderup encaja de manera casi perfecta. Y cuanto más lo pienso, más sentido me tiene. Porque además existe un factor del que casi nadie está hablando. La competencia interna. Muchos aficionados creen que tener demasiados grandes jugadores es un problema. Yo pienso exactamente lo contrario. La razón por la que el Real Madrid ha dominado Europa durante tantas décadas es porque ningún futbolista tiene garantizado absolutamente nada. Cada entrenamiento es una competición. Cada partido es una prueba. Cada temporada es un examen permanente. Eso obliga a crecer. Eso obliga a evolucionar. Eso obliga a convertirse en un jugador extraordinario. Y me pregunto sinceramente si Andreas Schelderup prefiere desarrollarse en un entorno de máxima exigencia rodeado de algunos de los mejores futbolistas del mundo o conformarse con objetivos deportivos menos ambiciosos. La respuesta, naturalmente, solo la conoce él. Pero si realmente aspira a alcanzar su máximo potencial, creo que la decisión debería ser bastante clara. Porque hay clubes que fichan jugadores. Y luego está el Real Madrid, que fabrica leyendas. Quizá esta historia termine quedándose únicamente en rumores y especulaciones de mercado. Quizá dentro de unas semanas descubramos que todo tomó otro camino. Pero también es posible que estemos asistiendo al inicio de otro movimiento estratégico de Florentino Pérez. Y si hay algo que he aprendido durante todos estos años siguiendo al Real Madrid es que nunca,
Absolutamente nunca, conviene descartar a Florentino cuando aparece un talento joven capaz de cambiar el futuro. Ahora os hago la pregunta a vosotros, madridistas. Si dependiera de vosotros, ¿apostaríais por Andreas Schjelderup para reforzar el proyecto del Real Madrid? ¿Creéis que puede convertirse en una futura estrella del Santiago Bernabéu? Os leo en los comentarios. Y como siempre, hasta el próximo vídeo. ¡Hala Madrid y nada más!